Dele, pues. Bienvenidos a todos aquí a un nuevo podcast. Hoy día vamos a hablar acerca de un tema muy bonito, muy interesante, muy nutritivo, acerca de los libros que han sido creados por varios equipos bajo el nombre igual de Neurocódex, del Colegio Neurocódex, de ILACOD y de otras más organizaciones anteriores que se han venido creando. Entonces aquí estamos con el doctor Luis Arocha Mariño y conmigo Diana Gine. Esperemos que se sume Maigualida también más adelante y comenzamos a conversar acerca de este tema. Ok, gracias, Diana. Bueno, fíjate, un poco esto tiene que ver con la aventura que hemos recorrido a lo largo de este montón de años, ¿no? De la búsqueda de un entendimiento y de una construcción de herramientas que puedan ser útiles para la cotidianidad como tal, ¿no? Por supuesto, por ese sesgo profesional como médico, como psiquiatra, aun cuando con muchas pinturitas de filosofía y también de artes, ¿no? De las artes, siempre buscando eso, cómo simplificamos las cosas para que el día a día se haga más manejable, ¿no? Dentro de eso, una de las cosas que he visto a lo largo de los años y que un poco creo que se le ha contagiado al equipo, es que no vale la pena sacar algo que ya haya sido publicado o que ya esté allí, pues, porque a fin de cuentas los autores somos pasajeros. Lo interesante es el mensaje que podemos dar. Entonces, esto de sacar un libro por sacar un libro no ha sido una cosa, digamos, una preocupación nuestra. Quizás por eso los primeros libros datan es ya del año 90, del 90 para acá, porque, claro, yo me gradué de médico en 1974. ¿No? Y por supuesto sí he trabajado, siempre trabajando en equipo y hemos publicado algunos artículos científicos, divulgativos, ese tipo de cosas, pero libro como tal, eh, el que fue, yo lo llamaría que es el primer libro, el primero y uno de los últimos, es este de la comunicación tiene poder para sanar y curar, ¿no? Que curiosamente este libro lo escribí entre finales de los años 80 90, que es un libro que habla sobre la consulta médica y los grandes problemas de comunicación que se crean entre el médico y el paciente, por los desfasajes lingüísticos y por los desfasajes de la interacción humana, las distorsiones comunicacionales, ¿no? Y por eso está escrito de una manera que se establece un diálogo entre un médico y un paciente, donde en primer lugar es el médico quien no tiene habilidades de comunicación, porque eso no nos los dan en la carrera, no nos dan habilidades de interacción humana, habilidades de comunicación, sino que nos enseñan es a recabar datos y a proponer soluciones desde nuestro mundo, ¿no? Todo esto de la consideración de la persona como tal, que ahora está en el tapete, empezamos a esbozarlo en este libro, ¿no? Ahora bien, ¿qué hicimos? En el año 2020 es cuando lo sacamos. Lo sacamos en el 2020. Ah, tengo que ponerlo por aquí porque, ¿no? En el año 2020 lo sacamos bajo la editorial de Ilacot como producto de ILACOT, ¿no? El Instituto Latinoamericano de Coaching y Terapia, que fue, podríamos decir, el antecedente del Colegio Neurocódex, ¿no? Era cuando estábamos en Venezuela y creamos ese instituto con la finalidad de divulgar y aplicar técnicas que estaban sobre el tapete. Particularmente, una de las técnicas que para nosotros marcó una enorme diferencia fue la programación neurolingüística, ¿no?
Y el primer libro que lo escribo yo solo es PNL organizacional, en el año 2002 si mal no recuerdo, ¿no? Esto fue a petición del editor, el editor Júpiter, Arnoldo, nos pidió que tuviera ese título, PNL organizacional, porque era en ese momento como el blanco principal, a pesar de que se trataba de una divulgación y aplicación práctica a través de una historia de las competencias más importantes de PNL, concretamente del curso de Practitioner. Lo hicimos de esa manera porque eh, veíamos que la PNL tenía muchas publicaciones, pero publicaciones que estaban lejos de la práctica como tal, ¿no? Cuando uno leía PNL sin hacer una formación de PNL, generalmente se perdía. Yo recuerdo, nosotros empezamos un grupo pequeño, muy pequeño, empezamos por allá a mediados de los 80 a estudiar la programación neurolingüística y fue con un libro que un amigo encontró en Nueva York. La magia en acción, me acuerdo, ¿no? Que era un libro de Steve Langton, que era un médico que había hecho programación neurolingüística con Richard Bandler. Y ese libro no lo entendíamos, pero empezamos como un poco como a sacar conclusiones a partir de lo que decía allí y aplicarlo a nuestros pacientes con la sorpresa de que eso aceleraba brutalmente el cambio, que era algo que nosotros andábamos buscando, una forma de acortar las terapias, porque las terapias en esos años, los años 60, 70, todavía eran muy largas, muy extensas, llevaban mucho tiempo, ¿no? Y andábamos en un plan de buscar terapias breves. Eso hizo que estudiáramos la PNL, después yo me fui a formar, me estuve formando largo tiempo con muchos entrenadores de PNL, particularmente también cursos con Bandler y con Grinder, los creadores y además con otra serie de maestros importantes, O'Connor, McWhirter, una serie de instructores que estaban desarrollando la PNL en los años 80, 90 al 2000 y todos esos años lo dedicamos a esa formación más completa en programación neurolingüística, ¿no? De ahí surge ese primer libro y surge una serie de libros que consideramos que valía la pena escribir, dado el potencial que tenía la PNL. Uno de ellos es PNL para mujeres. Es el primer libro que se publica estableciendo diferencia de sexos, creo que en el mundo. No conozco que hayan publicado otro libro que conecta los rasgos biológicos inherentes al hombre y a la mujer como diferentes, como complementarios, en un texto. Entonces, este libro lo hicimos Laura y yo a cuatro manos en forma de conversación, ¿no? Así como PNL organizacional fue un libro escrito como un taller que se estaba dando en vivo, una especie de, podríamos decir, una PNL novelada, PNL para mujeres y PNL para el hombre, ambos libros, fueron hechos con el criterio de conectar las herramientas de PNL con las características biológicas que suelen crear problemas en las relaciones de pareja. ¿Mm? Como puede ser, por ejemplo, la tendencia de lo femenino, para no decir la mujer, sino lo femenino, de amar como si se tratara de construir una edificación. Paso a paso, mes a mes, año a año, la mujer va construyendo el amor de pareja. Mientras que el hombre, los varones o lo masculino, tendemos a amar de una forma satelital. Es decir, tenemos periodo de acercamiento y periodo de alejamiento. O sea, periodo en que sentimos
wow, no puedo estar sin mi mujer, etcétera, etcétera, y periodo, necesito estar solo, necesito concentrarme en otras cosas, la mujer me fastidia, ¿no? Y esa habilidad para detectar esa gestión satelital del amor alrededor de la mujer, es importante conocerla para evitar que se vea en los periodos de alejamiento, como por ejemplo, como abandono, como descuido o como cualquier otra cosa, ¿no? Así como los periodos de acercamiento como una cosa posesiva, exagerada, ¿no? Ese es uno de los pequeños ejemplos que vamos a encontrar tanto en PNL para hombres como en PNL para mujeres, que ahora estamos pensando, Laura y yo estamos pensando si agarrar los dos, hacer una síntesis para sacar el de PNL en pareja. Ahora, ¿qué ocurre? Que la PNL fue para nosotros un portaaviones. Cuando nosotros descubrimos la PNL y trabajando ya con equipos, ¿no? Equipos transdisciplinarios que nos reuníamos bien en mi casa, en el consultorio, en la universidad, en distintos lugares, nos íbamos reuniendo distintos equipos transdisciplinarios, es decir, ahí nos reuníamos matemáticos, físicos, filósofos, psicólogos, pensadores, policías, la mayor cantidad de gente para reflexionar acerca de la vida y de la cotidianidad y de cómo convertir esa cotidianidad en algo productivo, en algo que produzca felicidad, que produzca bienestar. Y de allí fueron saliendo cada vez más libros, ¿verdad? Por ejemplo, este de conjeturas y meditaciones, ¿no? Que se consigue en Amazon. Ah, tú lo tienes allí, conjeturas y meditaciones. Es conversaciones, frases cortas que íbamos diseñando en los talleres, que íbamos encontrando que adquirían sentido. Por ejemplo, y lo dividimos en áreas, ¿no? Ese libro lo dividimos en áreas, en categorías que llamamos, que comprende, por ejemplo, filosofía, metodología y ciencia en general, política y social, salud, coaching, terapia y medicina, desarrollo y crecimiento personal, psicología, comunicación, después organizacional, empresarial y liderazgo, pareja, relaciones de familia y neurocodes en sí mismo. Esa clasificación, ¿verdad? Con esa taxonomía, entonces las reflexiones que íbamos teniendo en el grupo, yo iba tomando nota y lo terminamos publicando bajo el equipo y la conta, ¿no? Por ejemplo, aquí voy a leer en la página 14 la siguiente frase que encontré al azar, ¿no? Confiemos en la ciencia y la tecnología con sentido crítico. Nos trajeron hasta aquí. Y es cierto, pues, o sea, este, este momento histórico que estamos viviendo se lo debemos a la ciencia y la tecnología, que durante miles de años ha ido recopilando información, transmitiéndola, descubriendo errores, aciertos, y hemos ido construyendo este mundo a punta de esos descubrimientos y de esas ecuaciones y de esas teorías y de esos experimentos. ¿Mm? El último, por supuesto, que nos tiene sobreimpresionados, ¿verdad? Y haciéndonos preguntas trascendentes de orden filosófico que van a aparecer en el próximo volumen de conjeturas y meditaciones, que probablemente lleve otro título, es la inteligencia artificial, ¿no? La inteligencia artificial, ¿no? Ese es un producto del desarrollo científico y tecnológico, ¿no? O, por ejemplo, aquí en el área Eh, este tiene que ver, voy a ver aquí, en qué desarrollo y crecimiento personal, por ejemplo. Psicología, comunicación y educación. El secreto de la creatividad es la actitud davicenciana, poner la mirada y ocultar donde otros no lo han hecho.
Todas esas frases iban saliendo a partir de las conversaciones que íbamos teniendo. Y continúan saliendo. De hecho, yo, por ejemplo, mantengo a través de las redes, mando un grupo que tenemos que se llama Repensadores, volver a pensar lo que pensamos, ¿no? Y Ajá, ahí suelo mandar alguna frase que recogemos o que alguien dice o que complementamos, ¿no? Que tiene que ver con esta intención de Neurocódex de llevarnos a un vivir cada vez mejor y mejor. Bueno, y así hemos ido sacando libros. Por ejemplo, otro libro que creo que fue también clave es este de Alimentación Inteligente Ultramoderna, que es un tachito más o menos, tiene creo que unas seis, ¿cuántas páginas? Tiene 500 páginas, tiene este libro, ¿no? De Alimentación Inteligente Ultramoderna, ¿no? Ah, tú lo tienes allí también, ¿no? sí, Que es también. un libro guía que escribimos también a seis manos, esta oportunidad a seis manos, con ¿cómo se llama? Una chef que tenía una escuela para enseñar, para formar chef, ¿no? Chef de cocina. Y ella tenía una serie de problemas con enfermedades y tal, y los médicos no le encontraban la vuelta. Hasta que, bueno, simplemente le dijimos, mira, aquí hay un problema básicamente de alimentación. Imagínate, ella era especialista en hacer dulcería, pues, ¿no? Claro, Y era lo que más comía. claro. Y de hecho abrió una sección en su escuela de medicina inteligente ultramoderna, o sea, de medicina, de alimentación inteligente ultramoderna, de una alimentación terapéutica, podríamos llamarla, terapéutica y preventiva de enfermedades fomentadoras de la salud. Con ella escribimos este libro. Y así ya vamos por 26. Vamos por 26. Quizás, por ejemplo, otro de la serie de PNL es este de educadores. ¿Cómo está? Aquí, educadores, ¿no? También motivado a que en la educación, pues normalmente veíamos que los que hacían PNL, hacían cursos de PNL, aprendían cuatro cositas separadas del contexto, que es la programación neurolingüística, que realmente es un aporte, yo diría, crucial en el entendimiento de quiénes somos y cuáles son nuestras posibilidades, ¿no? Eso nos llevó a que con los años fuéramos incorporándole cosas a la PNL, ¿no? De hecho, hablamos de PNL 4.0 o de cuarta generación, ¿no? PNL 4.0, ¿no? Aquí, 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 Sí, aquí, eso ¿no? ahí. Ajá. Sí, ¿No? Con PNL 4.0 nos estamos refiriendo a la puerta de Neurocódex. ¿Por qué? Porque Neurocódex es un enriquecimiento de lo fundamental de la programación neurolingüística. ¿Qué es lo fundamental de la programación neurolingüística para personas que a lo mejor conocen, han hecho talleres, pero que normalmente esto no ocurre en las formaciones en los talleres de PNL? Es decir, ¿cuál es el secreto? ¿No? ¿Cuál es el eje central de la PNL? Está en la manera como nosotros construimos nuestras memorias, ¿no? ¿Cuál es ese proceso que es lo que llamamos imaginación o intuición? Eso fue el gran descubrimiento que hizo Richard Bandler, ¿no? Richard Bandler lo que encuentra es que simplemente nosotros lo procesamos igualito como procesamos la captura de información del exterior. Con los ojos, con oídos, podríamos decir, tenemos unos sentidos internos y unos órganos de captura de la información interna que la transforma en memorias.
y que nosotros lo complementamos con lo que llamamos el señor pesa. Es decir, que nuestras memorias las podemos dividir en memorias cognitivas o de pensamiento, memorias emocionales, memorias sentimentales, memorias de acción y memorias de interacción. Y esas memorias van a ser la plantilla con la cual nosotros vamos leyendo el mundo. Ese es el gran secreto. Ese es el gran aporte que inicialmente lo hace la PNL y que nosotros lo complementamos con todo esto, producto de las investigaciones que posteriormente han venido en el desarrollo, pues, de lo que nosotros tomamos transdisciplinariamente a la programación neurolingüística, ¿no? Eh, hay muchos desarrollos, ¿no? Uno ve por allí que hay muchos desarrollos con distintas formas de aglutinar la información, ¿no? Pero no hemos encontrado una que haya tenido esa virtud producto del trabajo transdisciplinario, por eso yo insisto en la transdisciplinariedad, de combinar tantas propuestas que vienen de distintos lados, pero que comparten los mismos criterios. Nosotros hemos revisado a lo largo de estos años, de estos 50 años de trabajo, hemos revisado más de 360 aportes de diferentes fuentes, de diferentes teorías, disciplinas, etcétera, ¿verdad? Para que confluyan en un punto, poco siguiendo la línea de la complejidad, de la convergencia, de la singularidad, de la ultramodernidad, ¿no? Y bueno, y estamos en este momento en el cual, bueno, actualmente, junto contigo, Diana, estamos escribiendo un libro que Sí, esperamos que sea una sorpresa interesante, ¿no? sí, sí, el libro, Donde nos movemos a través de los vericuetos de la vida, de los principios universales que nos caracterizan a todos, cualquier poblador de la Tierra que sea humano tiene las características que esbozamos allí y va viajando por la vida de esa manera que describimos en este nuevo texto, ¿no? Yo espero que ese texto ya para fines de año esté listo, ¿no? está Yo listo, creo que sí, sí, sí. espero que sí. Mapa, sí, que tentativamente se llama, bueno, se va a llamar el mapa, mapas ferroviarios de nuestra mente. Los mapas ferroviarios de nuestra vida, exactamente. Sí, ajá, sí, ok. Luis, y todos los libros que tú comentaste, todos están en Amazon, ¿verdad? La mayoría, la mayoría. Ah, ok. Este, por ejemplo, creo, no lo he mencionado, este que editamos aquí, Allá lo en editamos España. hace poco, ¿no? Hace poco, hará como 1 o 2 meses, ¿no? Ah, buenísimo. Ajá. Que es dirigido a niños y está hecho de tal manera que sea interactivo, ¿no? Que el niño pueda, va leyendo y va dibujando, va presentando Ujú. este, su visión del asunto, ¿no? Y Ajá. tiene algunos dibujos de artistas plásticos, entre ellos yo me encargué de hacer un dibujo para cada libro de los que, bueno, de los que tenemos nosotros por lo menos, ¿no? Ajá. Un dibujo individualizado por libro, ¿no? Sí, sí está en Amazon. Este libro se encuentra en Amazon, ¿no? Ah, ok. Ajá. La mayoría de los libros están en Amazon, el de alimentación inteligente, el de PNL para mujeres y para hombres también, PNL 4.0 para organizaciones también, Ujú. y han sido editados o reeditados, sobre todo a partir del 2018 para acá, ¿no? Ok. Sí, el libro de comunicación también, ¿no? El de comunicación también. El de comunicación eh, se consigue en Amazon, sí. Ujú. Sí, con el libro de la comunicación que tuve la grata
la grata satisfacción de participar en ese libro y Sí. donde hay una conversación entre doctor y paciente. Y como tú comentabas, ¿no? Desde que había sido tu primer, bueno, el libro había sido escrito en 1990 y tú comentabas, ¿no? Acerca de cómo se daba esta dinámica entre médico y paciente. Y Mm. como nosotros lo hicimos, bueno, con algunos del equipo, estábamos revisándolos en el 2020 y Ajá. cuando yo lo leí, realmente para mí era un tema como si lo hubieses escrito ese ayer, en el 2020. Y En el 2020, ¿eh? sí, sí, no se nota, digamos, de que haya sido muy antiguo. Entonces, lo que quiero decir es que, o sea, son libros tan útiles en el siglo pasado, en este siglo, en los siguientes siglos, porque es la dinámica, ¿no? Es como nosotros nos vamos, eh, como médico y paciente puede interactuar, es decir, cómo nosotros podemos llegar a metas, o sea, en este caso del paciente, con una dinámica más acertada de parte del médico y por parte también del paciente, con una responsabilidad, yo diría, del 100%, 100 del médico, 100 del paciente, para llegar a la meta que es la salud, ¿no? Obtener la salud, no solo del paciente, sino también tomar en cuenta la del médico, ¿no? En este caso, eh, a consecuencia de esta dinámica también surge o inconscientemente el médico también se lleva parte de esos procesos que le deja el paciente inconscientemente. Claro. Exactamente, sí, sí, sí. Y a veces también conscientemente, ¿no? Ajá, Fíjate, lo abrí por casualidad en esta página sí, que dice, la mente, la mente no está en el cerebro, lamento no sé. está a mitad de camino entre tú y yo. Esa es una frase de Humberto Maturana, ¿no? Pero que habla de algo sumamente importante, que es realmente eso. Nosotros nos constituimos como seres en las relaciones con los demás. Fue algo en lo que insistía mucho Maturana, pues, en su desarrollo, ¿no? Y, y es una gran verdad que, bueno, que se ha develado a partir de la cibernética para acá, pues. O sea, el que nosotros estamos en continuo intercambio, porque ese intercambio no solo es de orden intercambiamos oxígeno, anhídrido carbónico, sino intercambiamos alimentos, nutrientes, fuerza, energía, alimentos, todo. Por lo tanto, estudiar los procesos interactivos entre sistemas es sumamente importante. Es otro de los elementos clave que hemos estado desarrollando en Europol, ¿no? Ujú, Y ese proceso interactivo incluso llega a ser más importante que la actitud de cada uno, la actitud inicial, podríamos decir la velocidad inicial con que viene uno, ¿no? Y eso es como el choque de las olas, ¿no? Como en física, el choque de ondas, ¿no? ¿No? Que pueden, o se montan para hacer sincronía o ¿cómo se llama? Se contrarrestan una con la otra, ¿no? Entonces, igualito es la comunicación, igualito es la comunicación. Otra cosita que quería decir sobre eso es que yo siempre en las clases con los médicos y particularmente en entrenamiento de psicoterapia o de coaching, les digo, la relación médico-paciente o la relación entre un coach y un coachee o entre un educador y un alumno o entre un psiquiatra y un paciente son casos de interacción humana. Por lo tanto, el conocer cuáles son las leyes de la interacción humana
y cómo es que se producen, las cuales hunden sus raíces en las interacciones mamíferas, ¿no? Y esto es muy importante considerarlo. Hay principios, hay leyes, por ejemplo, eso lo trabajó muy bien el grupo de Palo Alto, ¿no? El grupo de Palo Alto, Václavic y todo ese equipo, ¿no? Bateson, puso el mismo Ericsson, toda esa gente lograron un desarrollo muy interesante en todo lo que fue el transcurso entre los años 60 y los 90, pues, del siglo pasado. De tal manera que están allí en la estructura básica, ¿verdad? Estructura que es dinámica, no es una estructura fija, sino dinámica, pero estructura al fin, que va a determinar el resultado. Y en el caso de, por ejemplo, un encuentro médico-paciente, va a determinar el resultado de si vamos a ayudar al paciente o no lo vamos a ayudar. Ok. Sí, Luis. Bueno, hemos llegado ya casi al final de este podcast. Todo lo que comentas, Luis, es muy importante, muy necesario, igual para todos, ¿no? Para toda la humanidad. Y bueno, aquí vemos que Maywalida lastimosamente no pudo conectarse, no alcanzó, Eh, pero para la próxima ya la tenemos de vuelta. Seguro la tendremos de vuelta. Sí, seguro de vuelta. Bueno, exacto. Sí, Bueno, Dianita, como de costumbre, como de un costumbre. abrazo Un abrazo. y seguimos. Y seguimos. Gracias a todos también y los esperamos para el próximo podcast. Chao, chao.